Bueno, Lucas, muchas gracias por la presentación. Esto ya excede mi capacidad de, de respuesta y realmente sí has dicho una cosa que es importante, que es un apasionado de lo que hago y soy un apasionado de las cosas que están pasando en endodoncia en este momento, de las nuevas propuestas, de la ingeniería que tenemos a disposición en este momento. Por eso me pareció interesante poner este nombre, cómo usamos clínicamente esta maravilla de instrumentos que podemos llamar tratados térmicamente, por decirle algo, pero es mucho más que eso. Así que, bueno, agradezco siempre a Lucas esta posibilidad que me da de comunicarme y sobre todo de aprender. Por supuesto a COA siempre, y esto también quiero decirles, esto estaba programado para un tiempo atrás, lo íbamos a hacer desde Chile, pero estaba con una afonía tremenda y pues, decidimos postergarlo. Así que lamento mucho que hayan tenido que esperar esto, pero en esa postergación pudimos agregar varias cositas a la conferencia, así que la verdad que estuvo bien poderla dilatar. Entonces, vamos a hablar de endodoncia, vamos a hablar en general de muchas cosas que están pasando con los instrumentos en este momento y vamos a referirnos a instrumentos de gran evolución, que creo que son los instrumentos más desarrollados en este momento, como es OneCure y OneResi. Bien, eh, yo vivo en Santa Fe, tengo mi centro de operaciones en Santa Fe, en el Instituto Salud Bucal, ahí empezó todo. ¿Mm? Luego la vida nos llevó a hacer docencia y tuvimos que ir a Buenos Aires y acompañado por este maravilloso grupo de 32 docentes que es Argendo y que estamos en el instituto, estamos en la Universidad Maimónides, estamos en la Universidad Adventista del Plata, estamos en la Universidad FASTA, Mar del Plata, y estamos también aquí en España, donde estoy transmitiendo en este momento con 38 grados desde Barcelona en este momento. Bien, ¿dónde está en este momento la conformación? O sea, ¿qué es lo que está pasando en conformación? Por no decir preparación biomecánica, instrumentación, en conformación. ¿Sí? Conformación, el gran aporte de Ingle con la estandarización, el gran aporte de Schilder con cleaning and shaping, el gran aporte de Rohan con fuerza balanceada, el gran aporte de Max Paden con todos sus conocimientos sobre NITI, el gran aporte de Ben Johnson con esa transferencia tecnológica que hizo desde su desarrollo, de su patente a través de las empresas hacia la profesión, y con el último aporte de Ghassan Jared, que incorporó formalmente la reciprocación asimétrica a la endodoncia. Pero si me preguntan hoy, ¿dónde estamos? Estas caras que nos miran, ¿sí? Estas 6 caritas que nos miran y gracias a todos ellos estamos hoy aquí disfrutando de una endodoncia maravillosa. Si me preguntan hoy qué es lo que está pasando, y lo que está pasando, podríamos decir, son los instrumentos de colores, ¿no? Lo que está pasando es un tremendo desarrollo en lo que es la bioingeniería y la fabricación de instrumentos y sobre todo el desarrollo de la metalurgia con los diferentes tratamientos térmicos que hay en este momento. Entonces, por ejemplo, tenemos una disposición, una, un abanico de oportunidades, de posibilidades. ¿Sí? La mayoría de estos instrumentos están en Argentina. En este momento podemos elegir, podemos optar, tenemos opciones, tenemos posibilidades, tenemos recursos. Y eso es un motivo de alegría. Lo que pasa es que tenemos que ordenarnos un poco, porque esto da vueltas, ¿sí? Da vueltas y nos da vértigo más de una vez. ¿Qué elegir? No solamente qué elegir, sino cómo utilizar, que es un poco donde queremos poner el énfasis. Cómo obtener el mejor de los provechos de estos instrumentos. ¿Son Ferrari? Sí son Ferrari. Pero ¿cómo hacemos para utilizarla correctamente, disfrutarla y no estrellarla en en la primera curva? Por ejemplo, aquí dos instrumentos totalmente diferentes en todos los aspectos, ¿sí? Desde cómo está fabricado, desde cómo es el diseño y sobre todo cómo se lo utiliza. Entonces, toda la conferencia de la noche de hoy va a estar sobre estos tres puntos capitales, en este caso en endodoncia. El metal, el diseño, la anatomía del instrumento y el movimiento. Y vamos a desglosar lo que va a ser la conferencia. El metal,
con el níquel titanio, el tradicional níquel titanio superelástico y sus tratamientos térmicos, la parte activa, sección, taper, ángulo helicoidal y punta, que nos vamos a referir fundamentalmente a sección, y un poquito también ángulo helicoidal, y la parte realmente más importante y donde vamos a poner toda la atención es en cómo se utiliza esto, cómo se lo aprovecha en la clínica, cómo se aprovechan sus fortalezas y cómo disminuimos o controlamos sus debilidades, porque todos los instrumentos la tienen. Sobre todo el operador con sus 4 movimientos, que lo vamos a desglosar uno por uno, y fundamentalmente la acción del motor. El motor no solamente con la oscilación y la rotación, sino con los software, ¿sí? La cantidad de software y de modos, por no decir aplicaciones, que se están desarrollando y que nos están permitiendo trabajar con mucha seguridad dentro de los conductos. Respecto a esta anatomía, a esta disección que hacemos del instrumento, y desde su parte activa, desde su tape, desde su sección, desde su movimiento, etcétera, en realidad, ¿sí? Lo que nos importa, cuál es el ADN del instrumento, qué es lo primero que tenemos que saber del instrumento, qué es lo primero que tenemos que saber, ¿sí? De qué está hecho, cuál es el NITI, no solamente cuál es el NITI, cuál es el tratamiento térmico, el tratamiento térmico que este instrumento tiene. Porque ese es entonces el ADN, a partir de allí es como voy a ver para qué lo uso, cómo lo uso, en qué secuencia clínica, combinado con qué, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, simplemente, las dos formas cristalográficas de presentación del níquel titanio, ¿sí? En una forma austenítica, que es un poquito rígido a temperatura ambiente y que es flexible, como lo acabamos de ver. Si este instrumento yo lo enfrío, ocurre lo que se llama la transformación martensítica, donde el instrumento, al ser enfriado, cambia su expresión, cambia su expresión y tiene una forma cristalográfica en este caso, que es martensítica, donde el instrumento ya es precurvable, ya es deformable, es mucho más flexible. Pero también esa transformación martensítica es reversible. El instrumento vuelve a tomar temperatura y vuelve a ser austenítico, siendo de nuevo superelástico. Simplemente esto como cosa mínima, esto es mucho más complejo, para ubicarnos entonces que tenemos instrumentos con expresiones austeníticas y martensíticas, ¿sí? A temperatura ambiente y a temperatura del paciente, por lo tanto, con diferente comportamiento, diferente comportamiento clínico, donde vamos a usar instrumentos austeníticos, ¿sí? En situaciones de estrechez, donde hay mucho problema de torsión, donde vamos a usar instrumentos martensíticos en las curvaturas. Y fundamentalmente, ¿qué se busca? El equilibrio. Buscar el equilibrio en la zona media, donde nos vamos a situar con varios instrumentos, tratando de que esos instrumentos nos sirvan en situaciones de estrechez y de curvatura. Entonces, ¿qué sería un tratamiento térmico? Para dejar establecido esta nomenclatura, simplemente establecer la temperatura de esa transición martensítica del níquel titanio. ¿Por qué entonces? Porque tengo diferentes propiedades mecánicas y diferente comportamiento clínico según la temperatura a que fue seteado. ¿Sí? Según la temperatura que fue seteado. En este caso, ¿sí? La austenita final, puedo tener la ventana térmica a esta temperatura, puedo tener la ventana térmica a 37 grados y puedo tener la ventana térmica antes. Vamos a algunos DSC para ubicarnos un poquitito. En este caso, la austenita final, fíjense que está aquí, está antes de la temperatura corporal. Por lo tanto, este instrumento va a ser austenítico. Este es el NITI viejo. Este otro instrumento, el N-Wire, ya tengo una austenita final que está un poquito por encima de la temperatura corporal. Por lo tanto, ese instrumento en uso clínico va a ser más flexible que los instrumentos anteriores. Para pasar a este otro extremo, que sería un CM-Wire, donde ya tengo una austenita final por encima de la temperatura corporal y tiene un comportamiento martensítico a temperatura corporal en situaciones clínicas. Para no
molestarlos más con datos, con situaciones que tienen que ver con la ingeniería, mínimamente tenemos que ubicarnos en esto. Y por eso es que hemos hecho esta tablita que implica aquí sobre la derecha los austeníticos, que son flexibles pero son elásticos, y los martensíticos pasando por toda la zona de los celestes y de los grises, que son más flexibles y precurvables. Simplemente poner como primero el superelástico, los tradicionales instrumentos con los cuales hemos trabajado por años, ProTaper, Enchu, Race, etc. Luego el primer tratamiento térmico en Wire, de Densplay para Reciproc, para Wave One, para ProTaper Gold, para ProTaper Next. Luego T-Wire, un tratamiento de micromega muy interesante para Two Shape. Y luego entramos en la zona de los colores, la zona de los blue, la zona de los gold, que también asignados para determinados tipos de instrumentos. El C-Wire, otro tratamiento térmico de micromega para One Curve Remover y One Resi también. Entramos en la zona de Max Wire, FKG con los XP, para llegar a la zona de CM-Wire con los High Flex de Coltene, con CM y EDM. Entonces, aquí tenemos entonces, vamos de derecha a izquierda, de los austeníticos a los martensíticos, trabajando sobre todo en la zona media, que es más o menos donde está situado la mayor cantidad de instrumentos disponibles en este momento. Estamos en condiciones para algo de magia, sí, señores. Aquí tengo un CM, esto es un video que hizo Antonio Batista de Curitiba y lo hemos reeditado, cómo este instrumento se distorsiona, se estira por la fuerza torsional. Vamos a verlo de nuevo. Este instrumento cómo se estira ante la fuerza torsional y luego, calentado a más de 80 grados o llevado al autoclave, este instrumento recupera su forma original. Si no la recupera, debe ser descartado. Entonces, esto es la transformación martensítica reversible en un sentido y en otro. Entonces, esto es la maravilla que créanme que cada mes tengo que agregar un instrumento, y esto es el esponjero es una paleta de colores, un pantón fantástico, porque cada instrumento, colegas, tiene un desarrollo, una evolución, tiene una filosofía, tiene muchísimo, son verdaderas joyas mecánicas, cada uno de los que estamos viendo en este momento, todos ellos, ¿sí? Es un arcoíris, una paleta, realmente un abanico hermosísimo. Volvemos entonces, ahora que hemos visto la parte, digamos, mecánica de los instrumentos, vamos a ver el corte dentinario y qué características va a tener cada uno de ellos respecto al corte dentinario. Y para cortar, nos parece siempre importante poner esto, la pala, cómo se carga la dentina, y como una pala, como una palita contra la tierra, con diferentes ángulos, ¿sí? Y tengo diferentes palas, tengo diferentes instrumentos. Entonces, estos serían las palas de níquel titanio superelástico, ¿sí? Entonces, luego, una vez que cargó la pala, la libera, o sea, saca la tierra del suelo, en este caso el chip de dentina, lo libera de la pared dentinaria y luego, ¿sí?, lo retira, luego libera, descombra, quita la dentina, pasa de la pala al exterior y vuelve a cargar. Entonces, les decía que estos instrumentos, estas palas, son palas de níquel titanio superelástico originales, ¿sí? Y entonces, ahora tengo las palitas de colores, ¿sí? Palitas no digamos plásticas, pero sí palas flexibles, lo cual no puedo hacer lo que hago con esta palita original de niti viejo. Entonces, estas palitas de colores, estos instrumentos de colores, ¿sí?, tienen que tener ciertos cuidados, ¿sí?, respecto al corte dentinario, que los vamos a ver. Respecto a las fallas mecánicas de los instrumentos, ¿sí?, a la derecha la torsión y a la izquierda la flexión. Y sí podemos decir que aquí en la parte de flexión incide perfectamente el calibre, la velocidad y la curvatura, y sin embargo en la torsión el calibre y la estrechez, porque no hay curvatura. Sí decirles que la martensita
tratada térmicamente, aquí está, resolvió el problema de las curvaturas. Entonces, realmente es así, colegas, ¿sí? Hoy los tratamientos térmicos han resuelto enormemente, por no decir ya casi totalmente, el problema de la fatiga cíclica flexural. ¿Qué nos queda? El tema de la torsión. Nos queda el tema de la torsión. ¿Mm? Y un tema de torsión que lo debemos controlar, ¿sí? Desde la selección del instrumento, desde saber qué tipo de tratamiento térmico tiene, para ver su modo de empleo y su seteo de motor. Entonces, las tres cosas importantísimas para manejar y entender la torsión, lo primero que tenemos que tener es permeabilidad. Luego, el uso de lubricantes, y aquí va todo el énfasis, el control de torsión, la programación, el seteo de los motores, sea cual sea. Entonces, para controlar la torsión, esto quiero que les quede fijo, son los tres elementos importantísimos: permeabilidad, lubricación y control de torque. Permeabilidad, lubricación y control de torque. Muy bien. Ahora entramos en este mundo que cuando hicimos esta animación realmente nos llamó, nos sorprendió reflexionar sobre esto: endodoncia digital. El control digital de la endodoncia. ¿Sí? Todo es digital. Bueno, endodoncia también es digital en muchos aspectos. Porque aquí en este video hermoso que estamos viendo de Ronald, Ordinola Zapata, en el cual vemos un instrumento, en este caso un instrumento Blue, puesto dentro de una curvatura. Necesito poder controlar con la programación del motor la progresión del iPad de este instrumento, la progresión de la conformación del conducto en este momento, en este tipo de conducto, con esta doble curvatura. Entonces, ¿cómo vamos a elegir un motor? Sobre todo en base a cómo comprar un auto. Primero, a ver qué dinero tengo, ¿no? Segundo, hoy realmente los motores están accesibles. Segundo, ¿qué función voy a tener? ¿Para qué lo voy a usar? ¿Cuál es mi situación clínica? Y eso es muy personal para cada uno. Pero ¿qué buscamos en los autos? Lo mismo que en los motores, ¿sí? ¿Qué buscamos? Seguridad. Seguridad. ¿Sí? Desde los ABS, desde los controles de distancia, desde cantidad de cosas, los paquetes de seguridad que tienen los autos, eso es lo que más buscamos y apreciamos. Y eso también es lo que más buscamos y apreciamos en los motores: poder entrar en el conducto con el cinturón de seguridad puesto. ¿Sí? De forma tal de poder utilizar, los consejos que dan los fabricantes mediante los seteos de fábrica originales, pero también poderlos modificar para aumentar la seguridad según la situación clínica del caso. Entonces, dentro de motores, ¿sí? Tenemos motores rotatorios simplemente que van muy bien, y que acuérdense que, como decíamos, la Martensita ha resuelto el tema de la curvatura y por lo tanto ha reflotado el movimiento rotatorio. Nosotros éramos muy partidarios del reciprocante porque nos daba la posibilidad de disminuir la fatiga cíclica en las curvaturas. ¿Pero de qué? Del N-Wire. Pero cuando aparecen los tratamientos térmicos CM, ¿sí? O los GOL, sí, de los GOL para la izquierda, el movimiento rotatorio empata el partido. Entonces, hoy si me preguntan a mí qué es preferible o qué tan diferente es el movimiento reciprocante rotatorio, le diría que no hay una diferencia estadísticamente significativa. Realmente es así. Sí vamos a decir algunos pros, algunas fortalezas y debilidades de cada uno de ellos. Pero luego, en la serie de motores, donde ya venían los programas rotatorios reciprocantes, donde ya podía tener las cosas fijas por sistema o podía setear algunas cosas. Pero ya esto empieza a completarse cuando, además de todo esto, se integran los localizadores al motor. Y entonces, ¿qué tengo? La disponibilidad que tengo en este momento, tengo desarrollado muchísimo los controles de torsión, ¿sí? Los controles de torsión del instrumento, ¿sí? Los controles, la fuerza de rotación que va a ser el instrumento dentro de este conducto, donde tengo autocalibración, el ATR, el OTR también, que nos vamos a referir en detalle en un ratito. Y también el control apical,
que me da el localizador apical. Por lo tanto, tengo el auto start stop, ¿sí? Tengo el auto reverse, ¿sí? Y tengo el apical slowdown. Funciones o modos que son disparados ya no por el control de torque, sino por el control apical. Entonces, además de eso, podemos decir, y digamos como para ordenarnos, que estos serían los movimientos primarios, ¿m? Originales, los primarios, los que comienzan, los que yo elijo, rotatorio reciprocante. Luego, son movimientos, digamos, que son combinados, que son disparados por el control de torque y por el localizador apical. Y a esto se agrega, y esto sí son las novedades, las funciones dinámicas que tienen los motores, ¿sí? El T-Mode, el Block Bypass y el Edge Bypass, más un par de aplicaciones más que están por aparecer y que apenas las tengamos las vamos a comunicar, de las cuales una estamos desarrollando nosotros. Así que el cinturón de seguridad, ¿sí? Como la protección que tenemos en este momento por los motores es realmente muy interesante. Y presentarles este tipo de motor, que este es el primero, que espero que sea el primero de una serie de diseños que las varias empresas lo hagan. Este es un motor que funciona simplemente con una aplicación. Funciona con una tablet, funciona con un celular, ¿sí? Y funciona con un reloj inteligente, bien gordito. Entonces, esto sí, ¿por qué les hablo que es un punto de inflexión? Porque este motorcito tiene la posibilidad, yo puedo elegir qué quiero para conformar, qué quiero para el iPad, qué quiero para abrir, qué quiero para retratamiento, y esto es una aplicación actualizable. Por lo tanto, ¿sí? Por lo tanto, no voy a tener que cambiar de motor para tener una función más. En este caso, yendo a los que nos auspician hoy, yendo a Micromega, yo puedo perfectamente usar aquí los seteos de TwoSafe, de OneResi ya lo tiene, de OneG, de OneFlare, tiene toda, o sea, puedo entrar en cada una de las empresas que tiene todos los seteos, más todo lo que yo puedo setear aparte. Entonces, revisando el ciclo rotatorio para ver cómo optimizamos el modo de empleo en rotación, el ciclo rotatorio es una captura, un corte, ¿sí? Y una captura y un corte continuo, un corte continuo. Por lo tanto, ¿sí? Este proceso continuo, ¿qué es lo que tiene? Dos aspectos, ¿sí? Dos aspectos que nos preocupan. La fatiga cíclica, que fue resuelto por las martencitas, y el atornillamiento. Y ahí en el atornillamiento sí necesito la protección de un control de torsión, de un control de torque, de un límite de torque. Como decimos en los cursos y en la universidad, el límite de dolor del instrumento. Donde yo le pongo el límite de dolor, donde el instrumento dice, ahí me duele y paro, y no continúo y pierdo la falange. Entonces, sí el ciclo rotatorio tiene una cosa interesante, que descombra, o sea, es tal cual yo estoy con una fresa haciendo un agujero en la pared, tira parte del reboque hacia el piso y tengo que limpiar después. Entonces, el movimiento rotatorio descombra, ¿sí? Entonces allí es importante el torque. Cuando hablamos de torque, fuerza de rotación. Y se expresa en newton metros, pero comúnmente se lo expresa en newton. Entonces, sí, reflexionar junto con ustedes que el torque no es lo mismo en una situación aquí, que es un cilindro, aquí, que es un cono, que es cónico, porque tengo distintos radios de giro. Tengo un R1, tengo un R2, ¿sí? Y tengo un R3. Entonces, hay que ver dónde va a trabajar el instrumento para yo hacer fuerza por radio. El radio de ese instrumento no es lo mismo que el radio de este instrumento, que es un instrumento del iPad. Por lo tanto, aquí el control de torsión tiene que ser muy bajo y aquí el control de torsión puede ser alto para que el instrumento pueda trabajar por su parte media o cervical, ¿sí? Y esto entonces es bastante, como que hay que prestar atención para, no es lo mismo que en implantes, donde ya los volúmenes son mayores y donde tengo un radio que es mucho más uniforme porque el implante es cilíndrico. Entonces, hoy es uno de los temas más tratados en la clínica endodóntica es el control de la torsión.
¿sí? Y en el control de la torsión intervienen un par de aspectos que sí quiero sacarlos de esta fórmula, que me parece que es interesante ponerla. A menor superficie de contacto del instrumento, voy a tener menor demanda de torque, menor demanda de torque. Perdón, se me pasa la diapositiva, menor demanda de torque. Y aquí sí es importante en MT la presión, la presión del operador, el motor y la fricción sobre la pared, ¿sí? Y luego aquí interviene, perdón, luego aquí interviene el calibre y el taper y la sección y diseño, que es lo que vamos a jugar en este momento. Respecto a flexión y torsión, fíjense en la línea roja, es sumamente flexible un CM sobre un superelástico, y en la torsión es mucho más deformable un CM respecto a un superelástico también. Y en este otro trabajo, en el caso de los hecho sobre un modelo simulado de análisis de instrumentos finitos, vean cuál es el comportamiento de CM en flexión y torsión respecto al níquel titanio superelástico. Superelástico. Superelástico, donde aquí existen valores altos, rojos, y aquí en ningún momento tuvo un valor rojo, sino el contrario. Vamos hacia los azules. Vamos hacia los azules. Bueno, suficiente bibliografía, y quiero sí poner un poquitito de énfasis aquí en lo que tiene que ver con la sección. ¿Por qué? Porque en la sección es entonces donde se va a establecer el contacto del instrumento con la pared dentilaria. Vamos a tomar en este caso una sección triangular y una sección de S itálica. Si la partimos por la mitad, ¿sí? Tengo dos mitades que no son iguales en una situación o en la otra. Aquí, en la situación del triángulo, estas dos mitades son espejadas, son reflejadas una sobre otra. ¿Mm? Por lo tanto, estas dos son iguales y estas dos son distintas. ¿Y qué tiene que ver eso con el comportamiento clínico? Muchísimo, muchísimo. Tiene que ver con el ángulo de ataque y el ángulo de corte. Por lo tanto, un instrumento triangular va a tener una captura y un corte lateral bajo. Sin embargo, un instrumento de sección asimétrica como este, por ejemplo, ¿sí? Tiene mayor captura y mayor corte lateral. Y esto es lo que debemos aprovechar en la clínica de los instrumentos de nuevo diseño, y sobre todo los tratados, los martensíticos, los tratados térmicamente. ¿Sí? Jugar entonces con la captura de esa dentina, cómo la va a desprender de la pared, y el corte lateral que tienen cuando yo trabajo, no cuando entro, sino cuando salgo. Vamos a ver que un instrumento que vamos a darle mucho detalle tiene dos tipos de corte, cuando entra y cuando sale. Pero además de eso, entonces, aquí pusimos en este viejo esquema los instrumentos de sección asimétrica en rojo. Vean que los últimos diseños de instrumentos, todos, la mayoría, están jugando con secciones asimétricas. Pero además de eso, vamos a fijarnos con un poco más de detalle a otro aspecto importantísimo en la sección, que tiene que ver con el eje de rotación. Todos los instrumentos que hemos conocido durante mucho tiempo tienen un eje céntrico, donde el eje de rotación, ¿sí? Es equidistante de los bordes. Aquí está, es equidistante de los bordes de corte. Sin embargo, los instrumentos de eje excéntrico no son equidistantes de los bordes de corte. ¿Y qué es importante eso? ¿Por qué es importante eso en la clínica? Aquí tenemos nuevamente instrumentos de eje excéntrico que se combinan, entonces con instrumentos de sección asimétrica y de eje excéntrico. Por ejemplo, aquí tengo una triple hélice a la izquierda, con tres bordes de corte positivos, y en este caso se le cambia el eje de rotación, y entonces voy a tener una situación totalmente diferente a la izquierda que a la derecha. A la derecha tengo rotación céntrica y a la izquierda tengo rotación excéntrica. Vean entonces como aquí toca el rojo, ahí toca el azul, ahí toca el negro, donde tengo entonces una nueva situación clínica, donde tengo mayor capacidad de corte, donde tengo mayor descombro y algo que es importantísimo, menos bloqueo, porque tengo espacio, mucho más espacio, para cargar la pala,
de tierra sin que el instrumento se atasque, se cocine en su propia tinta, sin que el instrumento se atasque dentro de lo que captura, porque son instrumentos que cortan mucho, y si no descargo sus ángulos helicoidales, ¿sí? La pala que queda entre sus filos, el barro dentinario que queda entre sus filos, ese instrumento tiene un estrés altísimo de torsión. Entonces, en este momento, los instrumentos, la mayoría de los instrumentos, y sobre todo los que nos vamos a referir hoy, tienen corte lateral y contacto alterno. Y esto es una maravilla poder disponer en la clínica de corte lateral y contacto alterno. ¿Por qué? Porque el instrumento va a cortar mejor, va a descombrar mejor y se va a bloquear menos. Y se va a bloquear menos. Nunca hemos tenido situaciones tan ideales, con tanta disposición de calidad y de diseño de instrumentos. Entonces tengo aquí los instrumentos de sección trimétrica y sí, quiero mostrarles ahora algo que realmente es interesante y es un nuevo aporte, que es el cambio de sección. En este caso, Wancourt tiene en sus primeros milímetros una triple hélice, como acabamos de ver. A 4 milímetros de la punta tiene un cambio brusco donde de la triple hélice pasa a una doble hélice, a una S itálica, pierde un filo, pierde un punto de corte, pero ¿qué gana? En aumentar la capacidad de corte, y aumenta la flexibilidad, donde más lo necesita. ¿Dónde? Donde es más gorda. Donde es más gorda, aquí. Entonces, este instrumento funciona de esta forma, en rotación. Entonces, una punta fuerte, importante, con un núcleo importante, con gran capacidad de penetración, y luego hacia su base, S itálica, un instrumento con gran capacidad, sobre todo, como una Gestron. Acuérdense cómo cortaría la Gestron cuando sale. Entonces, este aporte de cambio de sección le da una potencialidad clínica que no habíamos visto hasta ahora. Este instrumento lo podemos dividir en dos: la punta y un tercio, podemos decir un tercio apical, y luego un tercio medio y un tercio cervical. En la punta, entonces, el instrumento, en la entrada, tiene penetración, tiene un corte centrado y hace las veces de glide pad cuando entra, y cuando sale, por tracción, por corte lateral, tiene una gran remoción, ¿sí? Por un corte lateral y de escombro. Entonces, hay dos funciones aquí: el instrumento cuando entra y el instrumento cuando sale. Entonces, es dos en uno, dos en uno, dos en uno. En uno, en el primer momento, abre el conducto, ¿sí? Abre el conducto, hace glide pad profundo de ese conducto. Y luego cuando sale, tiene el corte lateral que lo puedo orientar a los polos del óvalo si es un conducto ovalado, o una anticurvatura si quiero ver. Entonces, esta sería una foto que hicimos simplemente con cámaras de aumento, donde vamos a ver, entonces aquí se ve clarito el cambio de sección. Ahí se lo ve, a 4 milímetros. ¿Sí? Ven que son dos instrumentos diferentes, un instrumento aquí y otro instrumento aquí, ¿sí? Con dos posibilidades clínicas totalmente diferentes, y la vamos a aprovechar. Y haciendo fotos, ¿sí? Vimos, ¿sí? Que esta primera parte de un instrumento que trabajado dentro del conducto, en esa primera parte, fíjense cómo captura la dentina, cómo llena los filos, cómo se carga la pala, cuando entra por penetración, por presión, en pecking motion. Y luego cuando sale, ¿sí? Fíjense lo que quita. Realmente pedazos, cintas de dentina, ¿sí? Dentina con pulpa. ¿Por qué? Vean qué diferente que es eh, 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 esto que retira del conducto respecto a esto. ¿Por qué? Porque son dos secciones diferentes, ¿sí? Entonces, esto es cuando entra, ¿sí? Y esto es cuando sale. Entonces, en la medida en que vamos comprendiendo las potencialidades del instrumento, le estamos mejorando en la posibilidad de uso clínico. Es un instrumento multipropósito, multifuncional. Entonces, el modo de empleo de este tipo de instrumento con cambio de sección sería, primero, presión apical, y luego, al retirar, cepillado lateral con desplazamientos cortos. Entonces, pecking motion, al mejor estilo, como usamos los reciprocantes, empujar hacia apical, porque de esa forma corta, sin atascarse, y luego cuando sale, hacer
tipo cepillado lateral con tipo limado circunferencial. Primer uso, segundo movimiento, presión apical, luego por retiro, cepillado lateral, y luego un tercer movimiento, de nuevo presión apical y luego cepillado lateral. Y aquí hay que salir corriendo a limpiar el instrumento y a limpiar el conducto y a chequear que haya permeabilidad. En dos secuencias de 3 movimientos, con un glide pad previo y un acceso cervical, la conformación del conducto está hecha. En cuanto a conformación, o sea, la alta eficiencia que tiene este tipo de instrumentos. Además, en este caso, de este instrumento que estamos hablando, ¿sí? El T-Wire respecto al C-Wire, este instrumento está hecho de, venga para acá, de C-Wire. Este instrumento está hecho de C-Wire y vean dónde está la austenita final. Este es un gol, es un poquito más que un gol. Acá está situado en la tabla de los tratamientos térmicos. Porque entonces, además de eso, este instrumento es flexible. Además de eso es flexible, ¿sí? Y además no se estira. No se estira porque es martensítico, pero por la estructura de su arquitectura de sección, soporta perfectamente la torsión. Entonces, nos sorprende su uso clínico, nos sorprende. Entonces, ¿qué hizo Micromega? Micromega tenía una joya en sus manos, que era OneCure, y ¿qué hizo? La replicó, ¿sí? Le cambió el ángulo helicoidal y esa joya hoy pasa a tener la función reciprocante. O sea, decirles entonces, colegas, que OneCure y OneResi es el mismo instrumento, que están cambiando el sentido de giro. Uno corta en sentido horario y el otro, que es rotatorio, y el otro, fíjense cómo está invertido. El ángulo helicoidal está preparado para funcionar como reciprocante en cualquiera de los seteos de los motores, ¿sí? De los motores que como ya había, lo puedo setear perfectamente en Way One Go, lo recipro, y esto funciona perfectamente bien. Entonces, estos instrumentos tienen la misma arquitectura, con lo único diferente es el ángulo helicoidal. O sea, lo puedo elegir un rotatorio, la versión rotatoria o la versión reciprocante del mismo instrumento. Entonces, OneResi, ¿qué nos ofrece? Es un Gold, es un C-Wire, tiene la misma anatomía de OneCure, un pitch invertido, o sea, que gira para el otro lado, tiene un MFD. ¿Qué es el MFD? Lo van a escuchar hablar mucho, es cuánto mide aquí el instrumento, ¿sí? ¿Cuánto mide aquí? El MFD, lo ideal es que no pasen de 1 milímetro. Esto es para protección de la dentina pericervical, para no gastar tanto, de manera que el instrumento no sea grueso innecesariamente en su base. Y si lo puedo utilizar con cualquier motor reciprocante. Algunos casos clínicos, realmente con un comportamiento, con una velocidad de conformación impresionante. Entonces, al mundo que teníamos disponible de reciprocantes, que teníamos Recipro, que hemos trabajado muchísimo, luego lo cambiaron al Blue, la presencia de Way One Gold, hoy se incorpora los nuevos reciprocantes. ¿Por qué? Porque ya las patentes se vencieron y falta un poquitito de actualización en algunos reciprocantes. Entonces, este OneResi viene no solamente con este patrón que todos coinciden, todas las marcas coinciden en el 25, 06, 07, 08, que son todos un poco los hijos del Protaper F2, que es con quien se hizo todos los ensayos de reciprocación, sino que además, en este caso, hay un par de novedades. Es el primer instrumento reciprocante que me da la posibilidad de terminar en 2504, que esto coincide con el MFD que les hablo y coincide con un MFD bajo y coincide con la protección de la dentina pericervical. O sea, tengo un reciprocante que puedo terminar en un 25/4 perfectamente. Y además tengo un instrumento que es muy interesante, que es un 24, que es el salto que cuando el salto es grande desde un instrumento de glide pad y el conducto es realmente complejo, caso MB2, el 24 me salva la vida. Ninguno de los instrumentos anteriores tiene 24 y 25/4. ¿Por qué? Ni ninguno tiene este cambio de sección. Porque acá pasaron más de 10 años, ¿sí? Porque acá hay una evolución, propia de la industria, Por lo tanto, esto tiene todos los elementos que pasaron en los últimos años, ¿sí? Y seguiremos en los cambios, ¿sí? Casos clínicos resueltos, va perfectamente las curvaturas,
perfectamente las curvaturas. Esto es 0,6, esto es 0,4, esto es 0,4. Va muy bien, con mucha velocidad, con mucha seguridad. Estos son .04, terminamos con el 25,04, los otros son 25,06. Entonces el ciclo oscilatorio, entonces decimos que gira para el otro lado. Lo más importante en el ciclo oscilatorio es la captura. Es cuánto grados gira el sentido antihorario, es decir, cuánta dentina va a capturar, cuánta tierra va a capturar en su pala. Luego el motor para, ¿sí? Cambia de giro y libera, corta, saca esa dentina que capturó, que enganchó. Luego, de nuevo, pausa, cambia de giro, cambia de sección y así continúa. Pausa, captura, corte, pausa, captura, corte. Entendiendo cómo desglosamos este movimiento, ¿sí? Yo puedo mover este ángulo, ¿sí? Puedo mover este ángulo, puedo mover el incremento angular, puedo mover hoy las RPM, ¿sí? Y puedo mover el control de torque con los motores actuales, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tiene el movimiento reciprocante? Es discontinuo, no es continuo como el anterior. No se atornilla, esa es la gran ventaja que tiene, pero no descombra. ¿Por qué? Porque lo que corta lo deja dentro. Porque lo que corta lo deja dentro. Por lo tanto, si vamos a trabajar con los instrumentos en la versión reciprocante, hay que irrigar muchísimo más, ¿sí? Hay que irrigar muchísimo más, hay que cortar poquito, irrigar mucho. ¿Por qué? Porque no alcanza a descombrar. Como ven entonces, todos tienen fortalezas y debilidades, ¿sí? Entonces, ¿cómo? Conociendo un poquitito esto, y lo vamos conociendo día a día, estamos aprovechando cada vez más los instrumentos, estamos trabajando con más seguridad, día a día, es como tenemos la mejor versión. Y en la reciprocación les quiero decir que hay dos cosas que nos preocupan. Una es la instrucción. Y acá los resultados fueron contradictorios, porque había trabajos que decían que sí, que no. En realidad, lo que más instruye, colegas, es la rotación continua. Eso es lo que más instruye. A partir de allí, a medida que bajo los ángulos de captura, la instrucción es menor. Pero en este otro trabajo, que realmente es importante, hay varios trabajos, hay 5 o 6 al respecto, pero este es fundamental, ¿sí? Moviendo, bajando los ángulos de reciprocación, ¿sí? Disminuyendo el rango, ¿sí? Hay mayor resistencia a la fatiga cíclica, menos transporte, las preparaciones más centradas, bajando los ángulos. Entonces, si bien hay estándares puestos, sugeridos por las empresas, ¿sí? También nos podemos mover bajo ciertos parámetros, ¿sí? Bajando los ángulos en la medida en que yo lo necesite. Depende de la situación clínica y depende de qué tratamiento térmico tenga el instrumento. Y otra cosa que también es importante decirlo, depende de los usos del instrumento. Sugerimos a los estudiantes en un segundo y tercer uso de un instrumento reciprocante que bajen los ángulos de captura. ¿Mm? Muy bien. Entonces, ¿cómo hacemos el control digital en la situación clínica, en las situaciones clínicas? Y acá es como esto, nadie quiere hablar, nadie quiere mirar y nadie quiere oír, pero hay que ponerse a programar los motores, ¿sí? Los movimientos combinados. ¿Qué es un movimiento combinado, sí? Un movimiento combinado es, en este caso, como el ATR, el OPG, el OTR y el T-Mode. Solamente yo me quiero referir a uno que me parece que es el que más aporta en la clínica, ¿sí? Que es el ATR, en distintas versiones, distintas marcas, pero más conocido como ATR. El movimiento primario es una rotación continua. Cuando se llega al límite de torque, de torsión, al límite de dolor del instrumento de rotación continua, se dispara un movimiento combinado. Y ese movimiento combinado lo puedo manejar de dos formas, con una oscilación simétrica y con una oscilación asimétrica. Y acá ven, puedo hacer 60-60 o puedo moverme al revés, ¿sí? 30-150, o sea, con incrementos de 10 y en los nuevos motores los incrementos son de 4 grados. Entonces, estos modos
estos cinturones de seguridad que nos da los motores, de forma tal de que si por alguna razón el límite de torque es superado, comienza el instrumento a rotar, se libera, y luego comienza a reciprocar, se libera y luego puedo seguir rotando. De manera tal que si fuerzo en el picoteo, en la pecking motion, el instrumento no va a pasar su límite de torque, su límite de torsión. Por lo tanto, entonces, todos estos movimientos, el de vaivén, el ATC, que lo vamos a ver, el pecking motion, el brushing, con instrumentos tratados térmicamente, ¿sí? Pusimos la pluma, mano floja, mano blanda, ¿sí? O sea, con mucho cuidado, mover ligeramente el instrumento dentro del conducto porque tiene una capacidad de corte muy alta, porque lo vimos, con sección asimétrica y núcleo excéntrico. Simplemente recordar del TCA, que es lo presento, activo y lo retiro. Coloco el instrumento sin activar, arranco el motor y lo retiro. Ven que funciona como un sacabocado. ¿Y eso para qué es? Para evitar la inercia de torsión. O sea, no va el instrumento, no entra el instrumento andando, no golpea, no golpea contra el conducto, sino que empieza a andar dentro del conducto, ¿sí? Engancha dentina y lo saco. Engancha dentina y lo saco. Esto es una técnica muy interesante para manejar instrumentos adaptados técnicamente. Entonces, como para resumirles, decirles cuál es la estrategia digital en endodoncia cuando tengo instrumentos martensíticos. Hay que pensar, cuando ya tengo un componente martensítico. En rotación, colegas, sí es mejor, es interesante, estamos viendo buena bibliografía al respecto de aumentar la velocidad, el instrumento se fatiga menos, aunque les parezca mentira, en rotación, el comportamiento es mejor, es más centrado, y sí disminuirle el torque, aumentar la velocidad y disminuirle el torque. Disminuir el torque, ¿para qué? Para que tengan un mejor control de torsión. En oscilación, aumentar la velocidad y disminuir los ángulos, como que acabamos de decirles. Y fundamentalmente los movimientos combinados, ¿sí? Usar los movimientos combinados, el ATR, el OTR, el OPG, que es para el glide path, y el T-mode, que es para el pasaje de escalones y de bloqueos. Estos son los movimientos combinados que están trayendo los nuevos motores que realmente interesantes. Entonces, al tener componente martensítico, es conveniente en rotación aumentar la velocidad y bajar el torque para proteger el instrumento. Y en reciprocación, es conveniente aumentar la velocidad y disminuir los ángulos. El de captura y el de liberación. Bien, esto era lo que les quería contar, tratar de aprovechar al fondo los instrumentos, en este caso que me detuve en los instrumentos con cambio de sección, que son los instrumentos que están revolucionando la endodoncia, no solamente con el cambio de sección, sino con la sección asimétrica y el eje excéntrico. Y que tenemos ya un modo de empleo diferente, ya el instrumento tiene una efectividad muy importante cuando entra y tiene un corte lateral muy importante cuando sale. Entonces podemos hablar de instrumentos de doble uso, de doble función, de 2 en 1, perfectamente. Bueno, muchas gracias por estar a esta hora escuchándome y atento a las preguntas y a las dudas que ojalá las podamos responder. Y entre todos estamos aprendiendo, no les quepa la menor duda.